Hola, aprendices virtuales, les habla su instructor Mauricio Arrubla en el curso de elaboración de presupuestos para el manejo de las finanzas personales. Voy a desarrollar esta unidad de estudio de unidad de aprendizaje número 1 dando unas características generales del presupuesto, un presupuesto en general, presupuesto de la nación, sus características. Y después de hablar de estas características voy a entrar a hablar sobre eh, ingresos personales para complementar el tema de presupuestos. Los presupuestos son herramientas para la toma de decisiones tanto empresariales como en el hogar. Entonces aquí básicamente lo voy a enfocar a mirarlo desde las primeras imágenes sobre presupuestos empresariales, gubernamentales y después sobre el hogar. Características de un presupuesto. Equilibrio entre ingresos y egresos. Siempre se busca que haya un equilibrio entre los ingresos y egresos. Lo que entre es lo que salga. La segunda característica es para un tiempo definido, para un mes, para un año, para una semana, para un día. Presupuestos expresa ingresos y gastos. Esto es lo que expresa un presupuesto. No se debe confundir con el flujo de efectivo. Dentro de la entidad estatal es obligatorio cumplimiento. No es como algunos dirigentes que tienen un presupuesto y entonces dicen, pásenme este dinero para el otro lado. No, no. Que es que no lo vamos a gastar en otra cosa y cuando en el presupuesto está determinado, digamos, para pago de prestaciones sociales y ellos lo quieren usar, digamos, para crear una carretera. Entonces eso no se debía hacer. Objetivos de un presupuesto. Tener políticas, marcan un derrotero, eso es lo que hace un presupuesto. En segunda instancia se está manejando en el gobierno un presupuesto balance cero que permite mejorarlo año a año. Tipos de presupuesto, hay dos tipos de presupuesto, entre esos el presupuesto público y los presupuestos privados. El público hace referencia a los que maneja el Estado, tanto en el gobierno, municipios, departamentos, y el privado hace referencia a las empresas. Y nosotros podríamos agregar el presupuesto del tercer privado, el presupuesto personal. Presupuesto público. El presupuesto público acá en nuestro país lo aprueba el Congreso de la República y tiene los siguientes principios. Uno, principio de publicidad. Lo puede ver todo el mundo. Dos, el principio de universalidad. Debe tener todos los gastos del Estado. Tres, principio de competencia popular. El presupuesto recae sobre todos los habitantes. Cuatro, principio de especialidad. Solo para lo que dice que se va a gastar, como les decía ahora, si está para el pago de prestaciones sociales o salarios, no se debe determinar ese dinero para hacer otras cosas. Tipos de ingresos. Están los ingresos fijos y los ingresos variables. Los fijos son las entradas fijas, por ejemplo, los salarios, las pensiones, los arrendamientos. Y los variables son las entradas que varían, por ejemplo, las horas extras que varían, las comisiones, bonificaciones, contrato de prestación de servicios. Porque unas veces se dan, otras veces no se dan. Bueno, ahora veamos los gastos. Los gastos son salidas de dinero, por ejemplo, en arriendo, en ocio, en tecnologías, en vacaciones. Entonces, es importante tener en cuenta un control efectivo de los gastos. Costos y clases. Entonces, a manera general podemos ver que hay unos costos fijos,
que son, por ejemplo, el arrendamiento, los seguros y los salarios cuando esto es fijo, y variables cuando aumentan o disminuyen de acuerdo a que la producción aumenta o disminuye. Y esto afecta el costo. Por ejemplo, pues, si se aumentó la producción, van a aumentar la energía, el agua, las horas extras. También hablemos sobre los costos directos con la producción directamente, por ejemplo, la mano de obra, las materias primas. Si yo estoy haciendo una camisa, el operario que está ahí está trabajando directamente sobre el producto, y las materias, pongamos una tela que está haciendo una camisa, es un material directo. Ahora los materiales indirectos son los que no se pueden identificar fácilmente, entonces costos indirectos de fabricación se llaman. Por ejemplo, si se le echa alguna peguita por ahí poquita, o un cosido muy pequeño que no valga la pena, entonces es un costo indirecto, que no está muy relacionado, no es fácil de observar. Bueno, ahora vamos a la última parte de esta inducción al conocimiento de los presupuestos, que es las normas internacionales de información financiera, las NIF. Eh, el Consejo Técnico de la Contaduría estableció en su documento de dirección estratégico actualizado el pasado mes de diciembre tres grandes grupos de usuarios que para la aplicación de manera diferencial de las normas NIF. Asimismo, el Gobierno Nacional decretó cuál sería el régimen de aplicación para cada uno de estos grupos. Entonces, qué es lo que busca las normas NIF y qué es lo que regulan. Entonces, los estados financieros, ¿cierto? Entonces, dentro de los estados financieros busca que está el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de resultados y ganancias acumuladas, el estado de flujo de efectivo. Estas están reguladas por unas normas internacionales. ¿Para qué? Para que todas las organizaciones tengan la misma presentación, sea más fácil analizar estos estados financieros. Bueno, ahora ya vamos a entrar a la segunda parte eh, del tema. Como les dije en la introducción, es el tema conociendo el manejo de los ingresos personales. Ya no estamos hablando de las empresas ni del gobierno, sino que nos vamos a enfocar en el ítem ingresos. Conociendo el manejo de los ingresos, ingresos activos, son los que recibimos a cambio del tiempo que empleamos en obtenerlo. O sea, cuando yo estoy en una organización trabajando las 8 horas mínimo y a mí me pagan por hacer ese trabajo, eso es un ingreso activo porque yo estoy allá trabajando y me pagan por mi trabajo. Si no trabajo, no cobro, no hay ingresos. Cuanto más tiempo trabajo, más me pagan y gano más. Entonces, eso es básicamente a lo que hace referencia los ingresos activos, porque vamos a ver también el otro concepto importante, que es ingresos pasivos, que es cuando yo ya no trabajo en la actividad, sino que compré una inversión y esa inversión me genera una rentabilidad. Ejemplo, soy socio de Empresas Públicas de Medellín, soy socio de una empresa que produce alimentos, y entonces allá me pagan tengo acciones y por cada acción me pagan unos dividendos. Entonces, yo no estoy trabajando allá, pero estoy recibiendo rentabilidades. O soy socio de un supermercado y a mí me llega una plata mensualmente por el dinero que invertí allí. Veamos adquiriendo los ingresos. Entonces, vemos dentro de la imagen, en la parte superior izquierda, unos empleados, que es una forma de adquirir ingresos. Mm, y vemos, por ejemplo, una enfermera, un ingeniero, vemos un contador, vemos un obrero. Entonces, esta es la forma de obtener ingresos trabajando en una empresa. La segunda forma es con el autoempleo. Podemos ver allí un taxista, compró su taxi y él mismo trabaja. Podemos ver una persona que tiene un supermercado y trabaja en el supermercado. O podemos ver una persona que tiene un salón de belleza, montó su negocio en la casa y ya eso. Trabaja allí
en su salón y genera un dinero para ella. Veamos ahora en el lado superior derecho los empresarios, que es la otra forma de tener dinero, que es la forma que debemos buscar tanto empresarios o inversionistas. El empresario, allí podemos ver a Bill Gates, a otro señor como Arturo Calle, que generaron su empresa, están allá trabajando y de allí tienen un salario, tienen unos ingresos adicionales y están creciendo su empresa, están allá trabajando. Lo ideal es como este señor que vemos aquí en el cuadro de que dice inversionista, que es Warren Buffett, un señor muy importante que es inversionista. Él no trabaja en la empresa, él simplemente invierte y espera que le lleguen las ganancias. O compra acciones, bonos, test, invierte en empresas, monta una empresa y pone a otra gente a trabajar. Él no lo hace. Esa es una forma de obtener ingresos. Ahora veamos esta venta de bienes y servicios. ¿Cómo logro yo venta de bienes y servicios? Un abogado presta sus servicios, un ingeniero de sistemas presta sus servicios, un odontólogo, un asesor. Entonces, es la forma de prestar la venta de bienes y servicios y es la forma de adquirir ingresos. Ahora veamos ingresos independientes se obtienen de una actividad económica informal. Entonces, ahí, pongamos vendiendo algo, ventas, servicios, comercio en forma independiente. Y hay unos ingresos dependientes que se obtienen de prestar un servicio, un trabajo en una empresa, en una organización. Esa es la otra forma. Entonces hay unos independientes y otros dependientes. Veamos en esta imagen estrategia para mejorar los ingresos. ¿Qué, qué podemos decir de esta imagen? Uno, la calidad de vida de cualquier persona está definida por los ingresos que se pueda llegar a tener en un periodo de tiempo. Y es, y es por ello que es necesario reconocer estrategias para lograr un incremento en los mismos y de esta manera poder contemplar proyectos e inversiones. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Aumentar mis ingresos. ¿Cómo? Entonces, la primera recomendación es capacitarte pues, en liderazgo, en negocios, en mercadeo, en contabilidad, en producción, en algo que te guste. Reducir los gastos, cambiar de empleo si ves que ese empleo no te está generando mucha riqueza, vender inversiones que no te generen ganas, vender inversiones que no te generen ganancias. Tengo de pronto un local, una casa, una tierra que yo no le paro bolas para nada, cojo y la vendo y pongo a ese dinero a rentar. La otra forma es hacer inversiones de largo plazo. Ejemplo, una empresa, en mercado de bonos, de acciones, en la bolsa de Colombia, bolsa de valores de Colombia. La otra estrategia para aumentar los ingresos, buscar estrategias para aumentar los ingresos, ¿cierto? Básicamente con asesorías, vender algo, aumentar las ventas independientes, mercado de acciones y bonos, como lo decía antes, mercado de futuros, en la bolsa de valores hay mucha oportunidad, simplemente hay que capacitarnos en ese tema, buscar un buen asesor con el cual yo pueda comprenderme y hacer inversiones de largo plazo, no es a corto plazo, que también hay otra forma a corto plazo, pero son más riesgos. ¿Cuáles son las pautas para la planeación? Aquí dice que las entradas igual a las salidas. Yo recomiendo entonces hacer a nosotros las entradas ya aplicando un presupuesto personal, las entradas no van a ser igual a las salidas porque vamos a dejar una parte para el ahorro y para la inversión. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacer un presupuesto de ingresos, gastos y ahorro. Y ese ahorro luego es para invertirlo, no es para yo gastármelo en las cosas de la casa. Entonces, determinar gastos fijos,
que es lo que lo fijo. Los gastos variables, reducir los gastos variables lo que yo más pueda, cuidar que hay un agua que está chorreando, la luz eléctrica, ¿cierto? Cualquier problema que haya. Y básicamente buscar el ahorrar mínimo el 10% de los ingresos. Profe, que eso es muy difícil. Hay que buscar la forma. Profe, es que yo vivo a ras. No, cuando te lleguen los ingresos, sacas inmediatamente ese 10% y lo ahorras para luego invertirlo. No es que, es que lo voy a ahorrar con paseo. No, no, es para inversiones. Hombre, yo con ese 10% logré conseguir la plata y puedo comprar acciones y bonos. TES. Logré un ahorro y pude invertir en un negocio como accionista. Perfecto. Entonces, la conclusión mía es, ese 10% no se toca solo para inversiones. Y en esta última imagen, que habla de una sugerencia, entonces, ¿cuáles son mis sugerencias? Llevar un control de ingresos y gastos, ahorrar mínimo el 10% de lo que me llegue y de primera, no es que primero pague las cosas y después ahorro, no, no, es primero saco ese dinero para invertir o para ahorrar inicialmente y luego para invertir. 3, comprar lo necesario. 4, estudiar finanzas personales para aprender cada vez. Hombre, al principio uno se siente que está apretado siguiendo un presupuesto en Excel y que es muy rígido, pero no, uno va aprendiendo y luego ya ni siquiera lo maneja. Pero es para que la mente se adecue al ahorro y a la inversión. Estudiar finanzas personales, seguir a alguien que les guste, aprender todos los días más, buscar un libro, un audiolibro, es importante. Hasta acá el tema que teníamos para el día de hoy. Agradezco por estar acá a todos mis aprendices. Un abrazo a todos.